Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento bíblico, es la prueba demoledora de que el peor de los sufrimientos no es el castigo, sino el camino forzado hacia la grandeza. Esta es la odisea de José, el soñador, un joven cuya vida fue marcada por la envidia más oscura y la traición más íntima. Prepárate para el shock de un ataque brutal de hermanos, una acusación falsa que lo hundió en la oscuridad de la prisión, y la revelación final de que cada lágrima y cada injusticia que sufrió eran hilos dorados tejidos por Dios para salvar a su propia familia y al mundo. Soy el padre Daniel, y esta carta es la historia de un amor y una traición que no tienen paralelo, la historia de José, de la cárcel al palacio de Egipto. Si has sido traicionado, si te sientes abandonado por quienes debieron amarte, o si la vida te ha condenado injustamente, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para transformar tu mayor dolor en tu más grande propósito. El aire en el campamento de su padre, Jacob, estaba saturado de envidia, un veneno silencioso que corroía el alma de sus 10 hermanos mayores. José, el hijo de 17 años, no era culpable de su propia suerte, pero era el depositario del favor de Jacob y del amor radiante de su difunta madre, Raquel. El obsequio de la túnica de colores, vibrante y hermosa, no era solo un regalo, era una declaración pública de que la herencia espiritual y el liderazgo recaerían en él. Pero lo que selló su destino no fue la túnica, sino los sueños. José era un soñador, un alma pura que creía inocentemente que el universo compartía sus secretos. El primer sueño donde las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, y el segundo donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, no eran soberbia en su boca, eran una verdad que él compartía con la inocencia de un niño. Para sus hermanos, sin embargo, fueron la declaración de guerra. La tensión era una cuerda estirada y a punto de romperse. Rubén, el mayor, era débil pero no malvado. Simeón y Leví eran violentos y vengativos. Judá, el más pragmático, era el más peligroso. Un día sofocante, José fue enviado por Jacob a Dothan para verificar el bienestar de sus hermanos y el rebaño. Marcos, con el corazón lleno de la obediencia filial, caminó solo con su túnica brillando bajo el sol. Cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, la envidia se transformó en una furia homicida. «Ahí viene el soñador», gritó Simeón, con los ojos inyectados en sangre. «Matémoslo y echemos su cuerpo en una cisterna, y diremos que una bestia salvaje lo devoró, y veremos qué pasa con sus sueños». La escena fue brutal. Los hermanos se abalanzaron sobre él. José gritó, pidiendo clemencia, nombrando a su padre y a su madre, pero la sangre de la envidia era más espesa que la hermandad. Le arrancaron la túnica de colores, desgarrándola con crueldad, y lo arrojaron a una cisterna vacía. El pozo estaba seco, pero el terror era líquido y frío. José se quedó en la oscuridad, sintiendo la traición de la que no hay curación. Rubén intentó interceder, pero fue Judá quien selló la traición final. Al ver pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto, Judá propuso la solución más pragmática y cruel, la venta. ¿Qué ganamos matando a nuestro hermano? Su sangre mancharía nuestra tierra. Vendámoslo. Por 20 piezas de plata, la vida de José, el hijo predilecto, fue comprada y reducida a la condición de esclavo. Los hermanos regresaron a Jacob con la túnica de colores desgarrada y manchada con sangre de cabrito, mintiendo con una convicción que destrozó el alma de su anciano padre. Jacob se rasgó las vestiduras y decretó que su dolor sería eterno. José había descendido a un infierno de soledad. El viaje a Egipto fue una tortura de cadenas y desprecio. José, el soñador, se encontró en las arenas de un mundo sin ley, pero la gracia, aunque oculta, nunca lo abandonó. Fue vendido en el mercado de esclavos al capitán de la guardia de Faraón, Potifar, un hombre de alto rango, poderoso, pero justo. La inteligencia, la integridad y el carisma natural de José pronto se hicieron evidentes. En la casa de Potifar, la bendición de Dios se manifestó en todo lo que José tocaba. Su gestión fue tan perfecta que Potifar pronto le entregó toda la administración de su casa y de sus bienes, sin preocuparse de nada. José no era un esclavo, era el mayordomo de confianza, un hombre libre dentro de las paredes del palacio. La paz había regresado a su vida, y su dolor se había transformado en un propósito. Pero el camino de la grandeza nunca es fácil. La esposa de Potifar, una mujer hermosa, ociosa y amargada, fijó sus ojos en el joven y apuesto José.
Su seducción era constante, sutil al principio, luego abierta y agresiva. José, aferrándose a la lealtad a Potifar y a la fe de su padre, se negó rotundamente. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios y contra mi amo?, le dijo José, huyendo de ella repetidamente. La tensión alcanzó su punto álgido un día en que la casa estaba vacía. La esposa de Potifar, desesperada, lo agarró de su manto, exigiéndole que se acostara con ella. José huyó, dejando su manto en manos de la mujer. La furia de la mujer rechazada es un incendio sin control. Ella gritó, mostrando el manto a los sirvientes, acusando a José de intentar violarla. Potifar regresó, confrontado con la mentira de su esposa y la prueba del manto de José. Potifar amaba a José y sentía la mentira, pero no podía deshonrar a su esposa ni ignorar la acusación. Con el corazón pesado, Potifar condenó a José a la cárcel del faraón, la prisión donde languidecían los enemigos del Estado. José, que había escalado hasta la cumbre, cayó al abismo de la injusticia total. El dolor de la traición de sus hermanos era profundo, pero la traición de la mentira de una mujer, que lo condenaba sin culpa, fue un golpe demoledor a su espíritu. La prisión del faraón era un lugar de miseria y olvido. José, el inocente, languidecía entre criminales y traidores. Su fe fue probada al máximo. En la oscuridad se preguntó, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has llevado hasta aquí solo para dejarme caer de nuevo? Pero la gracia de Dios, que se había manifestado en la casa de Potifar, lo siguió hasta la celda. El jefe de la prisión, viendo la integridad y la inteligencia de José, pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros. José no era solo un preso, era el administrador de la cárcel. Allí conoció al copero principal y al panadero principal de Faraón, que habían sido encarcelados por ofensas. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores. José, recordando su propio don, se acercó a ellos. ¿Por qué tienen hoy el rostro triste?, les preguntó José. Ellos contaron sus sueños. El copero soñó con una vid que daba 3 racimos de uvas, y él exprimía el jugo en la copa de Faraón. El panadero soñó con 3 canastas de pan en su cabeza, y los pájaros se las comían. José, con la certeza que solo da el don profético, interpretó: en 3 días el faraón te devolverá tu puesto, copero, y le servirás su copa. Pero al panadero, en 3 días el faraón te colgará, y los pájaros comerán tu carne. Y José le hizo una petición sentida al copero: cuando te vaya bien, acuérdate de mí y habla de mí al faraón para que me saque de esta cárcel, pues he sido robado de la tierra de los hebreos. La profecía se cumplió exactamente 3 días después. El copero fue restaurado, el panadero colgado, pero el copero en su nueva vida olvidó a José. El dolor del olvido, después de la traición y la injusticia, fue la prueba final para José. 2 años más languideció José en la cárcel, su esperanza, la cuerda más fina a punto de romperse. 2 años después, Faraón, el hombre más poderoso del mundo, tuvo 2 sueños perturbadores que nadie podía interpretar. En el primero, 7 vacas hermosas y gordas salieron del Nilo, y tras ellas salieron 7 vacas flacas y feas que devoraron a las gordas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas crecieron, y tras ellas, 7 espigas secas y quemadas por el viento las devoraron. El faraón estaba desesperado, y solo entonces el copero, en un destello de culpa y memoria, recordó a José. «Recuerdo mi falta hoy», exclamó el copero ante Faraón. «Hay un joven hebreo en la cárcel que interpreta sueños. Él interpretó el mío y el del panadero con precisión absoluta». José fue sacado de la cárcel a toda prisa. Fue afeitado, vestido con ropas limpias y llevado ante el faraón, el hombre que era la llave de su destino. El contraste era abrumador: el esclavo, el prisionero, frente al Dios viviente de Egipto. Faraón le preguntó si podía interpretar los sueños. José, con la humildad que había aprendido en la cárcel, respondió: «No está en mí. Dios será quien dé una respuesta favorable a Faraón». José interpretó: «Los 7 años de vacas y espigas gordas son 7 años de gran abundancia que vendrán sobre toda la tierra de Egipto. Los 7 años de vacas y espigas flacas son 7 años de terrible hambruna que devorarán la abundancia». La solución: Faraón debe nombrar un hombre sabio e inteligente para que recoja el grano en los años de abundancia y lo almacene para los años de escasez. El faraón se quedó asombrado por la sabiduría y el espíritu que vio en José. ¿Podríamos hallar a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? En ese instante, la rueda del destino giró completamente. El faraón tomó la decisión más radical:
Nombró a José gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo, solo después del faraón mismo. Le dio su anillo de sello, lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro. José, el esclavo traicionado, se había sentado en el palacio. Pasaron 7 años de abundancia, y José, ahora conocido como Safnat Paneaj, el sustentador del mundo, almacenó el grano. Luego vinieron los 7 años de hambruna, tal como había predicho. El hambre se extendió por toda la tierra, incluso hasta Canaán. Jacob, en su vejez, envió a sus 10 hijos a Egipto a comprar grano, y así el sueño de la juventud de José se cumplió. Los 10 hermanos, sin reconocer al poderoso gobernador que tenían enfrente, se postraron ante él. José, al verlos, se llenó de una emoción abrumadora. Recordó sus sueños, no se rebeló, los sometió a pruebas crueles, acusándolos de ser espías, obligándolos a regresar con el hermano menor, Benjamín, para ver si habían cambiado su corazón. La tensión entre los hermanos y el gobernador desconocido era insoportable. Finalmente, el dolor del recuerdo fue demasiado. Cuando Judá, el que lo había vendido, se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín, José vio la prueba de su arrepentimiento. José no pudo contenerse más. «Yo soy José, vuestro hermano», gritó José, y su voz se quebró en un torrente de lágrimas. «¿Vive aún mi padre?». Los hermanos se quedaron paralizados, petrificados por el miedo al castigo del hombre más poderoso de la tierra. Pero José, con una misericordia que solo venía de Dios, los consoló. «No se aflijan ni les pese haberme vendido, pues Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer vivir a mucha gente». El llanto de José fue tan fuerte que lo oyeron hasta en el palacio de Faraón. El perdón de José fue total, incondicional. No fue solo un acto de bondad, fue un reconocimiento de que la traición de sus hermanos había sido el instrumento de Dios para llevarlo al palacio y salvar a su propia familia del hambre. La justicia divina no era castigo, era la providencia que obraba a través del mal humano. Y así, el soñador, el esclavo, el prisionero, se convirtió en el salvador de su familia y el sustentador del mundo, un testimonio eterno de que el dolor y la traición son, a menudo, el camino secreto hacia el propósito más grande. La historia de José nos revela una verdad demoledora y esencial. Tu cárcel, tu traición, tu injusticia no son el final de tu historia. Son el proceso de Dios para posicionarte en el lugar donde su propósito puede manifestarse con mayor fuerza. ¿Cuál es la cárcel de tu vida que crees que no tiene sentido? ¿Quién te traicionó y te vendió y por qué guardas rencor? No pelees contra tu pasado. Entrega tu dolor a la providencia. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para perdonar y ver el bien en tu mal, te pido, comparte este video con alguien que está sufriendo una traición o una injusticia. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es la traición que hoy entregas para que Dios la convierta en bien. Que la providencia de José te guíe.